Muy buenas, mis estimados. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son variaciones y combinaciones. Ese es el tema de esta semana. Continuamos siempre con lo que son técnicas de conteo, solo que ahora hablaremos de lo que son variaciones y combinaciones, dado que semana pasada hablamos lo referente a permutaciones. Una variación es la disposición de una parte del total de elementos en un orden determinado. Aquí, igualmente que en las permutaciones, sí importa el orden. Repito, una variación es la disposición de una parte del total de elementos en un orden. Eso quiere decir que las variaciones y las permutaciones se calculan de la misma manera. La diferencia entre una y la otra es que las permutaciones es una disposición de todos los elementos en todos los elementos, mientras que una variación es una disposición de una parte de todos los elementos en todos los elementos. Mientras que una combinación es una disposición de una parte o de un total de todos los elementos sin tener en cuenta el orden. Es decir, aquí no importa el orden de los elementos. Me da exactamente igual combinar 1, 2 y 3 que 2, 3 y 1 o que 3, 2 y 1. Son exactamente la misma combinación. Supongamos que entonces tenemos una colección de n objetos. Una combinación de n objetos tomado R a la vez es un subconjunto de R elementos. En otras palabras, podemos decir que una combinación es una selección de R o n objetos donde el orden no se tiene en cuenta. Entonces, una combinación es una permutación dividido R factorial, es decir, el factorial de los elementos que deseamos escoger. Por lo tanto, nos quedaría la fórmula n factorial dividido n menos r factorial, que es la permutación, por r factorial. Al momento de que hagamos nuestros ejemplos, veremos entonces cómo se puede realizar este problema. Para resumir, para determinar la diferencia entre permutaciones y combinaciones, debemos de preguntarnos si en el problema importa el orden en el que se seleccionan, el orden en el que se colocan las cosas, y si la respuesta es afirmativa, entonces tenemos una permutación. Caso contrario, lo que tenemos es una combinación. Y aquí tenemos un cuadro sinóptico de todo lo que tenemos, ¿sí? De las tres técnicas de conteo de las que estamos hablando. Primero, preguntémonos, ¿importa el orden, sí o no? Si importa el orden, nos preguntamos, ¿intervienen todos los elementos? ¿Sí o no? Si no intervienen todos los elementos, entonces tenemos una variación, ¿sí? La cual puede ser una variación ordinaria o con repetición.
Si intervienen todos los elementos, tenemos una permutación, a la cual entonces podemos preguntarnos si se repiten o no los elementos. Si se repiten, es una permutación con repetición. Y si no, una permutación ordinaria. Ahora, si nuestra respuesta a si importa el orden es no, nos preguntamos, ¿intervienen todos los elementos? Generalmente no intervienen. Entonces, si se repiten o no, es una combinación ordinaria, y si sí se repiten, una combinación con repetición. Entonces, el orden en el que se seleccionan o se colocan las cosas determina si es una permutación o una combinación. Si decimos que sí importa el orden, vemos que es una permutación. Si tomo todos los elementos, la llamamos permutación. Si no tomamos todos los elementos, le llamamos variación. Al no importar el orden, se llama combinación. Entonces, vamos a resolver algunos problemas de variaciones. Me dice el primer problema: ¿cuántos números de 3 cifras, todas distintas, se pueden formar con los números del 1 al 5? Es decir, solo puedo tomar 3 dígitos. Este problema lo podemos resolver usando el principio fundamental del conteo. Principio fundamental del conteo. Entonces, tenemos la primera cifra, la segunda cifra y la tercera cifra. Yo puedo tomar para la primera cifra 5 números. Una vez seleccionado ese número, para la segunda cifra solo puedo tomar 4. Para la tercera cifra solo puedo seleccionar 3. Estos se multiplican. 5 por 4, 20, por 3, 60. ¿Sí? Y la otra es usando una variación, la cual ya les comenté, lo que vamos a usar es una permutación, pero no de todos los elementos. Entonces, esto es una permutación de 5 en 3. Lo cual me queda 5 factorial dividido 5 menos 3 factorial. Es decir, 5 factorial dividido 2 factorial. Si nosotros usamos nuestra calculadora, podemos ver que 5 shift por, y aparece la P de permutación, 3, nos da 60. Igualmente, si yo dijera 5 factorial dividido 2 factorial, 60. Es decir, yo puedo tomar 60 formas posibles. Y ahí ya tenemos nosotros resuelto el primer problema. Veamos el siguiente.
¿Cuántos números de 3 cifras permitiendo cifras repetidas se pueden formar con números del 1 al 5? Vamos a ver el problema. Es una combinación. Bien. ¿Cuántos números de 3 cifras permitiendo cifras repetidas se pueden formar con los números del 1 al 5? Veamos usando el principio fundamental del conteo. Decimos, para la primera cifra podemos tomar 5. ¿Sí? Para la segunda cifra, debido a que se pueden repetir, podemos tomar también 5. Y para la tercera cifra, puesto que también se pueden repetir, podemos tocar 5. Multiplicamos 125. Ahora bien, vean ustedes lo que vamos a hacer aquí. Esta variación, perdón, se escribe de m en r y es m elevado a la r. Para nuestro caso en particular, diríamos que es una variación de 5 en 3 elementos. Es decir, 5 elevado a la 3, 5 por 5, 25 por 5, 125. Ahí tenemos entonces nuestro problema. Vamos a hacer algunos otros ejemplos sobre variaciones. Bien. Hay 7 personas como candidatos a las oficinas de una organización. Si se debe escoger un presidente y un vicepresidente, ¿de cuántas maneras se puede escoger tomando en cuenta que una persona no puede ocupar los 2 puestos al mismo? Entonces, vean ustedes, usando el principio fundamental del conteo, para el puesto de presidente puedo tomar 7 personas, pero para el puesto del vicepresidente ya solo puedo tomar 6 personas. 6 por 7, 42. Lo resolvemos como una variación. Decimos, es una variación de 7 en 6. Por lo tanto,
queda 7 factorial dividido 7 menos 6 factorial. 7 factorial dividido 6 factorial. Veamos qué nos dice la calculadora al respecto. Tenemos 7 permutación de 6. Perdón, yo hice un mal cálculo aquí. Son de 7 en 2. Hacemos la corrección. Son 7 personas y 2 puestos. 7 permutación 2. 42. Hagamos la corrección acá. Es de 7 en 2. 5 factorial. 42 formas posibles. Y ahí estamos. ¿Sí? Entonces, podemos resolver algunos otros ejemplos al respecto. Bien. Dice, con el punto y la raya del sistema Morse, ¿cuántas señales distintas se pueden utilizar usando como máximo 4 pulsaciones? Y aquí es importante porque el problema nos plantea el principio fundamental del conteo. Perdón, la propiedad aditiva de las técnicas de conteo. Entonces, tenemos la siguiente consideración. Dice como máximo 4 pulsaciones. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo puedo usar una pulsación, 2 pulsaciones, 3 pulsaciones y 4 pulsaciones. Entonces, ¿cuál sería la forma de manejar este concepto? ¿Sí? Vean ustedes.
Voy a irme primero con las de 2 o más pulsaciones. Fíjense, pues. Aquí tengo una variación de 4 en 2. Perdón, de 2 en 2. Es decir, 2 pulsaciones en 2 elementos. Aquí tendría 3 pulsaciones en 2 elementos. Y de último tendríamos 4 pulsaciones de 2 elementos. Y por último, cuando solo se tiene una pulsación. En este caso, son 2. O se tiene el punto, o se usa la raya. Entonces, nuestro problema nos dice 2 más. De 2 en 2 sería 2 factorial dividido 2 menos 2, 0. 0 factorial más 3 factorial dividido 3 menos 2, 1 factorial más 4 factorial dividido 4 menos 2, 2 factorial. 2 factorial, 0 y 1 factorial valen 1. Entonces, 2 factorial es 2 dividido 1, 2. 3 factoriales, 3 por 2, 6 por 1, 6. Dividido 1, 6. 4 es 4 por 3 son 12, por 2, 24, por 1, 24. 24 dividido 2, 12. Entonces, ¿cuántas señales distintas pueden ser enviadas usando el punto y la raya en la clave Morse? Tenemos 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 12, 22 señales distintas. Y ahora veamos las combinaciones. ¿Sí? Dice, un restaurante tiene 6 postres diferentes. Encuentre el número de formas en las que un cliente puede escoger 2 postres. Da lo mismo. Por ejemplo, si fuera un flan y una tartaleta, dar nombres a los postres. Da lo mismo si yo escojo primero un flan y luego la tartaleta, o si escojo primero la tartaleta y después el flan. Dado que no importa el orden, ¿sí? Tenemos una combinación de 6 en 2. Esto es 6 factorial dividido 6 menos 2 factorial por 2 factorial. Es decir, 6 factorial dividido 4 factorial por 2 factorial. Veamos qué nos dice nuestra calculadora. Tenemos ahora una combinación de 6 en 2. 6, segunda función, dividido, aparece una C, 2. Entonces tenemos 15 formas diferentes
de escoger dos postres. El entrenador Topete dice, tiene que elegir 5 jugadores entre los 12 de un equipo para incluirlos en la alineación. ¿Cuántos grupos diferentes podemos poner? Entonces tenemos una combinación de 12 en 5, lo cual me dice que es 12 factorial dividido 12 menos 5, 7 factorial por 5 factorial. Veamos nuestra calculadora, cómo nos ayuda a resolver este problema. Tenemos entonces 12 combinación 5. 792 formas. 792 grupos diferentes de 5 cada uno. Bien, vamos con el que sigue. Un jefe de policía de tránsito necesita asignar agentes para controlar el tráfico en 4 puntos críticos a determinada hora. Hay un agente por cada lugar. Si hay 10 agentes disponibles, ¿de cuántas maneras puede asignar entonces los 4 puntos? Tenemos una combinación de 10 en 4. 10 menos 4 son 6 factorial por 4 factorial que divide a 10 factorial. Vamos a ver la calculadora, cómo la vamos a manejar. Entonces es 10 combinación dividido, segunda función dividido 4, 210. 210 formas de asignar un punto. Vamos a ver un último ejemplo. A ver.
Dice, el sorteo me late consiste en seleccionar 6 números de un total de 56. ¿Cuántas combinaciones posibles puede hacerse de esta manera? Entonces, es una combinación de 56 en 6. $56 en 6 me da 32.468.436 formas. Es decir, podemos seleccionar 32.468.436 formas diferentes de 6 números. Ahora la pregunta del millón. Calcule la probabilidad que hay de obtener el premio mayor. Pues, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el premio mayor? La probabilidad es 1 en 32.468.436. Vean ustedes, esto nos da este número. 3.08 por 10 a la 6%. ¿Sí? Es la 3 millonésimo %. Las probabilidades son sumamente nulas. En los juegos de azar, como los naipes, los dados, las loterías, ¿sí?, se usan mucho las teorías de conteo, las teorías de probabilidades para poder armar las loterías. En caso de Guatemala, pues la Lotería Santa Lucía, ¿sí? Entonces, al emitir X cantidad de números, las personas tienen, por ejemplo, si se emiten para este sorteo, es decirles, 100,000 tickets, 100,000 números a lotería, se va a tener 1 en 100,000 probabilidades de ganar la lotería. Entonces, vean ustedes, con este ejemplo, vemos que obviamente siempre las empresas estas tienen la ventaja en el juego. Es por ello que Las Vegas se capta de tener grandes ganancias, ¿sí? Son pocas o infinitamente pequeñas las probabilidades de ganar. Para la próxima clase vamos a empezar a ver lo que es la distribución normal. Así que desde ya les pido que empiecen a investigar sobre lo que es distribución normal. Les deseo éxitos y bendiciones.